Regresé. Hoy les quería contar de cómo Trump les quitó Venezuela, pero ellos ya se habían mudado a México. Y me refiero a las garrapatas. Trump les cerró el garito venezolano y las garrapatas cubanas ya tenían lista su nueva víctima. Una víctima que a la vez es cómplice y que está en el mismo vecindario. La Junta Militar de Barrigones que desgobierna lo que queda de Cuba, les he dicho repetidamente, no podrán nunca producir un litro de leche o una libra de carne, pero para joder la libertad y la democracia no hay quien les gane. Fidel Castro cultivó a Hugo Chávez mucho antes de que éste, con su ayuda, llegara limpiamente por la vía democrática a la presidencia de Venezuela. El viejo dictador necesitaba desesperadamente una nueva víctima a la que exprimir para sostener su parasitaria isla. Durante 30 años había sostenido artificialmente el improductivo sistema que implantó a los cubanos gracias a la ayuda y los subsidios de la Unión Soviética y sus países satélites. Pero a partir de 1989 todo ese mundo implosionó y el barbudo dictador se quedó, como dicen, colgando de la brocha. Los comunistas desprecian a Dios, pero Dios le echó la mano al orador orate, a Fidel Castro, y le puso a Chávez en la bandeja. Se lo puso en bandeja, pero el adoctrinamiento, hay que reconocérselo, fue gracias a su indiscutible astucia de truán experimentado. Le lavó el cerebro y lo sentó en Miraflores, en la silla presidencial. Junto a eso, le sentó al lado a un chofer de autobuses, al que ya habían entrenado en la Universidad del Partido Comunista de Cuba, la conocida Ñico López. Está ubicada al oeste de La Habana, muy cerca de la casa del dictador. Bueno, de las casas, porque es que el orate se robó toda una urbanización para su uso personal. Son cosas del comunismo. El chofer se llama Nicolás Maduro. Cuando murió Chávez, la dictadura cubana movió las fichas para que en vez de Diosdado Cabello, un cabrón difícil de manipular, en vez de Cabello quedara en la presidencia, quedara el burro dócil de Maduro. Y quedó de presidente. Pero ya Venezuela, luego de más de una década de socialismo del siglo XXI, estaba empobrecida. No obstante, siguió mandándole combustibles a la decrépita dictadura cubana, ahora en manos de la Junta Militar de Barrigones, después que el orate se fue. Todo esto a cambio de asesoría en dictaduras, es decir, vigilar las disidencias internas, controlar tanto a amigos, a aliados, a servidores como a enemigos, reprimir, todo eso. Ese es el manual de los dictadores. Los cubanos incluso controlan y operan la emisión de los documentos de identificación de los venezolanos. Cuando el dinero del petróleo ya no les alcanzaba, reunieron a sus vecinos colombianos, a las narcoguerrillas, con las que además de compartir ideología, tenían en común el gusto por la violencia, por el dinero y por joder al mundo libre, en especial a Estados Unidos. ¿Y cómo lo hicieron? Con droga, con mucha droga. Ya los cubanos conocían el negocio desde Pablo Escobar, así que la asesoría también debe haberles sido de utilidad. Con este dinero crearon no sé cuántas organizaciones internacionales, que si la CELAC, que si el ALBA, no sé cuántas más. Todas para joder al mundo libre y en especial a Estados Unidos. Hasta crearon un partido político de extrema izquierda en España. Le pusieron de nombre Podemos. La fiesta duró hasta que Trump regresó a la Casa Blanca y un pichón de cubano, pero del lado de nosotros, los libres, fue nombrado secretario de Estado. El 3 de enero pasado, con la mano en la cintura, las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos entraron a Caracas y se llevaron a Maduro y a su esposa. Dejaron atrás a un indeterminado número de cubanos abatidos, cubanos al servicio de Maduro, mercenarios. Maduro y su mujer están hoy presos en Nueva York. En Miraflores, muy pragmáticamente, Trump instaló a una de la misma pandilla, pero ahora dócil y amenazada. La democracia no llega aún a Venezuela, pero la tubería de petróleo a los panzones cubanos se esfumó desde el primer momento. Los mercenarios, militares y civiles, incluyendo los miles de médicos que andan por toda Venezuela, serán regresados a la empobrecida pero maligna isla. No sé cómo lo harán, porque es una operación logística de consideración. ¿Significa esto que sin su aliado y principal sostenedor económico, la dictadura cubana sucumbirá? Eso quisiera yo. Pero aunque ellos no creen en Dios, Dios siempre les tira un cabo. Bueno, igual que con Chávez, Dios se los pone, pero ellos los entrenan. Y hay que reconocerles que para joder tienen una visión a largo plazo. Para todo lo demás son unos imbéciles. Y Dios le puso a Andrés Manuel López Obrador, el conocido AMLO, un mexicano resentido que después de muchos intentos fallidos llegó, como Chávez, democráticamente a la presidencia de México. Durante su campaña de 2018, incluso repitió muchas de las mismas frases edulcoradas que Hugo Chávez usó durante su carrera política. Incluso desde antes de asumir el cargo, empezó a destruir todo lo que significara progreso, empezando por un aeropuerto de primer mundo, cuya construcción iba muy adelantada. También de paso destruyó a la democracia mexicana, al estilo de Chávez, pero más taimado. Acabó con los organismos autónomos,
con los de transparencia, con todos los fideicomisos, y acabó con el poder judicial, con un poder judicial independiente que ya no existe. Como Chávez y Maduro, este tipo llevó a México a miles de médicos esclavos cubanos, invitó al dictador Díaz-Canel a los actos más importantes de celebración, se alió a todos los enemigos de la democracia y la libertad todo el tiempo que pudo, llenó a México de espías rusos y abrió las puertas a las agencias de desinformación rusas. Y por supuesto, empezó a enviar combustibles a la dictadura cubana, petróleo extraído por Pemex, la empresa energética más endeudada del mundo, petróleo regalado a cambio de médicos y de quién sabe qué más, por un país, México, que tiene que importar gasolinas y gas porque la ineficiencia de Pemex no permite satisfacer la demanda. Al terminar su periodo, AMLO, ayudado logística y financieramente por los carteles del narco, dejó en Palacio Nacional como presidenta títere a su pupila favorita. También le dejó un jefe de la oficina de la presidencia, entrenado en Cuba desde hace más de 30 años. Hasta la esposa es cubana del señor. En este 2026 culminará la demolición de la democracia mexicana, ejecutando una reforma electoral, devolviendo al país a los tiempos que Mario Vargas Llosa denominó como la dictadura perfecta. Y Podemos, el partido español financiado con el narcodinero venezolano, ahora radica en Ciudad de México. A los barrigones de la junta militar que desgobierna Cuba se les acabó el suministro de petróleo venezolano debido a las acciones de Trump. Ineptos para producir, pero geniales en las pillerías y en lo de succionar riqueza ajena, ya tenían un segundo plan. En el año que lleva Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de México, se ha enviado a Cuba más petróleo que todo el que se envió en los gobiernos de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto e incluso en el de AMLO. Eso es, sumándolos todos, 16 veces más. En 13 meses se han mandado 17 millones de barriles por un valor de $1.000 millones. Si los panzores no lo revendieran ilegalmente, esa cantidad de combustible bastaría para mantener a Cuba libre de apagones, no libre de libertad, sino libre de apagones durante más de medio año. Todo esto mientras México disfruta las ventajas que le ofrece el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Es decir, se benefician del comercio con Estados Unidos y con ese dinero financian a los enemigos de Estados Unidos. Hipocresía pura. $1.000 millones robados a los mexicanos porque Pemex es el Estado. $1.000 millones para financiar a una dictadura totalitaria. Les digo, ellos no creen en Dios, pero qué suerte les da. Se jodió México con estas garrapatas verde olivo. A ver qué dice Trump o los mexicanos de bien. Me voy, pero puede que regrese.